Bienvenidos a Cápsulas Informativas de UNAM Chicago, un programa donde hablaremos de temas de actualidad desde una perspectiva dinámica. En este espacio, el equipo de UNAM Chicago aborda diferentes aspectos pertinentes a la educación, la difusión de la cultura, la vida cotidiana y su relación con los programas que diseñamos para ti. Una colaboración más de UNAM Chicago y Spanish Public Radio. Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos nuevamente en estas cápsulas informativas. Soy Salvador España de Spanish Public Radio. El día de hoy me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Javier Laguna. Él es el director de UNAM Chicago. Doctor, bienvenido. Salvador, qué gusto verte y escucharte como siempre. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de dirigirnos a nuestra audiencia que nos sigue cada semana en este programa, que cada vez tenemos más seguidores y siempre conversar contigo, eso es un placer. Muchas gracias, Chava. Al contrario, gracias por venir a platicarnos un poquito sobre cómo están las cosas, sobre todo dentro de UNAM Chicago. Por muchos meses ya, pues las actividades presenciales quedaron ahí como en el aire por todo esto de la pandemia, pero ya vemos que pues poco a poco la ciudad de Chicago, el estado de Illinois y la nación en general, pues están habiendo esta más apertura. De hecho, por acá en Chicago ya las clases en las escuelas públicas de Chicago comenzaron las clases presenciales, obviamente siguiendo todos estos protocolos de sanidad, ¿no? Mascarillas, eso se supone que un distanciamiento social, pero que yo dudo mucho que entre los niños vaya a haber este distanciamiento social. Pero bueno, las autoridades, tanto escolares como nuestros oficiales acá de la ciudad, pues están creyendo o creyeron oportuno que ya era un buen momento para que los niños regresaran a clases presenciales. Y así, por el estilo, algunos otros cosas, pues ya también están habiendo esta más apertura de actividades presenciales. Cuéntanos un poquito cómo estamos en UNAM Chicago respecto en este sentido, mejor dicho. Sí, Salvador. Estaba yo, mientras comenzabas con esta introducción, pensando en el nombre mismo de este programa que amablemente conduces y que son cápsulas informativas de UNAM Chicago hacia nuestra audiencia. Y pensaba yo que en cierto momento lo que vamos a conversar ahorita no es que tenga algo muy preciso que informar. Creo que la información es cuando uno tiene cuestiones claras y bien medidas para comunicar de que así están las cosas. Y en nuestro caso, sobre todo en este tema de que es el regreso a las actividades presenciales, pues pienso yo que vamos a conversar tú y yo. Tenemos algo muy claro que no es tanto que informaré a nuestra audiencia qué está sucediendo, pero sobre todo más bien compartir algunas reflexiones sobre este tema que yo creo que compartimos muchas instituciones educativas que en este momento estamos iniciando una nueva etapa de buscar cada vez con más anhelo el regreso a clases presenciales. Pero para nosotros en UNAM Chicago pensar en el regreso a clases, pues tiene características que lo hacen única y diferente. O sea, no podemos comparar de ninguna manera lo que es el regreso a clases del sistema escolar de esta ciudad como el Chicago Public Schools o los sistemas universitarios que tienen sus programas tanto de licenciaturas, como decimos en México, que son de pregrado, y los posgrados también mismos. La gran diferencia entre las instituciones educativas como estas que menciono, a nosotros, que siendo una universidad, nuestro trabajo en Chicago en la parte educativa es a través de ofrecer una gran gama de cursos de lenguas, sobre todo de español y español especializado, y cursos de cultura y de historia y todo lo que tiene que ver con nuestro México y nuestra cultura latina. ¿Qué diferencia tiene que ver con lo que hacen las otras instituciones? Pues la diferencia es muy esencial, ya que lo que nosotros ofrecemos son programas de educación continua. En algunos casos dan créditos que las universidades reconocen, en otros casos no. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente que viene con nosotros toma nuestros cursos, nuestros talleres, nuestras clases y demás por el gusto de hacerlo, principalmente, porque quieren saber más, porque tienen el deseo de mejorar su capacidad de expresión en español o comunicarse mejor con un paciente a través de nuestros cursos especializados o saber más de los galardonados de los premios Nobel de Literatura latinoamericanos o de la historia de México
Entonces son gente que viene y busca en estos espacios de educación continua la oportunidad de mejorar su entendimiento y su comprensión y saber más sobre el tema. Al nosotros no dar ningún certificado con valor crediticio, esto hace que la gente que está con nosotros pues no tenga la obligación de estar con nosotros. No es como los niños que van a la primaria, que tienen que pasar los cursos para pasar al segundo de primaria o pasar a la escuela media o al high school o las universidades. O sea, ahí hay un interés casi obligatorio del que se metió a la universidad de seguir avanzando y cumplir con todo esto para seguir pasando al siguiente curso y al siguiente año. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de saber que los que vienen con nosotros, ser atractivos para que ellos regresen a clase con nosotros. O sea, ¿qué les estamos ofreciendo para que sepan que la UNAM sigue dando esas oportunidades en su casa, como lo hicimos el año pasado, el año y medio pasado, o que ya estamos regresando a actividades presenciales? Eso realmente es un dilema. Ahorita voy a comentar algunas cuestiones que ya hemos iniciado en ese sentido, pero finalmente esta parte es muy esencial de lo que es la educación formalizada y estructurizada y calendarizada a una estructura de educación continua donde la gente viene con estas preocupaciones personales, más que de un objetivo a mediano plazo muy concreto de obtener un grado, un diploma o un certificado de algún tipo. Nuestro interés, por supuesto, es avanzar en el camino del regreso a la presencial. Te comento y hago un paréntesis para compartir con nuestros seguidores que hicimos un estudio, hicimos una encuesta de opinión entre nuestra audiencia que viene a nuestros dos tipos de eventos, llamémoslo así, los eventos culturales y los eventos acá, de cursos y talleres que son de clases. Entendamos los eventos culturales como todo aquello que tiene que ver con el aspecto académico, las presentaciones de libros, las mesas redondas, los seminarios de análisis temáticos, las discusiones y seminarios, así como los aspectos artísticos y musicales. Todo eso es cultural también. Todo esto es parte de nuestra oferta cultural y educativa. Por un lado tenemos lo artístico y musical, como decía, más otras cuestiones, y de otras son las clases. Entonces, en esta encuesta resulta que prácticamente el 70% de la gente que respondió, que fue un número importante finalmente, el 70% nos decía ellos prefieren seguir en las clases en línea o acudir a nuestros eventos de manera virtual, porque como lo hemos comentado en programas anteriores, en Salvador, pues nosotros desde que empezó la pandemia nos vimos obligados en menos de 2 meses a trasladarnos totalmente toda la estructura que teníamos histórica a un sistema virtual. Los maestros tuvieron que aprender, aunque algunos de los que me escuchan me habrán escuchado esto antes, tuvimos que aprender a cómo dar clases en línea, los maestros a capacitarse, a educarse, cómo usar las plataformas de Zoom tan conocidas hoy por hoy y cómo pasar a construir programas artísticos, presentaciones académicas y demás, todo de manera virtual, sin que esto se llevara a cabo en nuestra sede misma, cada quien en su casa. El caso es que el 70% dice, por favor, no quiero perderme de esto porque a mí se me sería imposible ir a la sede de ustedes porque no vivo en Chicago. Entonces resulta que estábamos analizando que cerca de un 20% o 25% de nuestros estudiantes no viven ya en Chicago. Lo que hemos descubierto es que ya esto de la virtualidad, pues tenemos estudiantes que están en California, en algunos momentos se registró a 1 o 2 que estaban en Alaska. En fin, lo que ha pasado es una transición de nuestra área de influencia, donde ya pasó de lo geográfico a lo virtual. Realmente estamos entrando a cualquier persona que tenga acceso por internet e interés a acercarse a nosotros, que no importa dónde se encuentre, está con nosotros. El 70% nos dijo en concreto, déjenlo así porque si no yo no puedo estar allá. El 30% por el otro lado, cosa curiosa, Chava, nos manifestó, yo puedo seguir en línea, pero extraño las clases, extraño ir allá a la escuela, extraño hablar directamente con el maestro, levantar la mano, explayarme, que sea no a una pantalla, sino a la persona, y me gusta mucho socializar con mis compañeros y conocer gente de otro lado
y extraño mucho eso. Entonces ese 30% nos comenta que ellos extrañan esta parte. Entonces, un poco para acercarnos al tema de hoy, que es la cuestión de qué es lo que estamos haciendo para acercarnos a lo presencial, pues lo hemos enfocado utilizando y sin hacer a un lado la riqueza de la experiencia. Entonces, la propuesta en términos generales es que vamos a intentar de una manera escalonada regresar a programa eventos en casa, me refiero a los eventos culturales en casa, como decía hace un momento, que va desde mesas redondas, presentaciones de libros, discusiones, conferencistas y demás, así, y los eventos y los cursos en particular, y los vamos a hacer de las dos maneras. O sea, el mismo programa que tenemos, por ejemplo, de español, lo estamos ofreciendo en los niveles básicos e intermedios, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. O sea, el estudiante podrá seleccionar qué es lo que prefiere, qué le conviene. Si quiere meterse en esto, porque va a ser en el horario que le gusta, lo estamos siendo muy flexible de 2 veces a la semana o 1 vez a la semana. El programa de los diferentes niveles, estoy hablando de los cursos de español, pero el mismo curso se va a ofrecer también en línea, igualito. El estudiante tendrá que escoger cuál quiere, uno o el otro, no puede estar brincando de uno al otro, se va a iniciar y va a concluir en alguno. Y el maestro que está en su clase presencial, pues va a tener sus alumnos de frente, él no va a estar dando clases virtualmente al mismo tiempo. Entonces, uno o el otro, porque eso es lo que funciona correctamente. Entonces, sí, vamos a ofrecer esto y a partir de octubre vamos a iniciar, ya están saliendo las convocatorias, invitando a la gente a que aquellos que desean, regresar con nosotros a tomar clases presenciales. Tenemos ya la propuesta y una programación para otoño estupenda con los mejores maestros como siempre y que tengan esa opción o que se queden en la parte en línea y podrán inscribirse también nuevamente. Y déjame decirte con toda franqueza, vamos a ver, hemos recibido buenos comentarios en esta primera semana de convocatoria, pero la realidad es que nosotros ofrecemos y vamos a ver cuál es la demanda que tenemos. A mí me dará mucho gusto en otro programa que me invite, Salvador, compartir con ustedes esta experiencia que se está viviendo en la actualidad, ese experimento casi natural, porque está ciertamente manipulado, de ver en esta nueva realidad que estamos viviendo, las escuelas como nosotros, las universidades que tenemos programas como el que ofrecemos nosotros, cuál es la nueva realidad que tenemos que ir aprendiendo y de qué manera vamos a ver que tal vez algo que funcionó inesperadamente, que eran los programas en línea, pues resulta que eso, yo estoy convencido, pues llegó para quedarse totalmente. O sea, no hay duda que los programas en línea sería una gran tontería quitarlos. O sea, ya sabemos que el 70% quiere los programas en línea porque si no, no van a poder venir. Y la calidad que hemos logrado en los programas en línea, nuestros maestros que han sido capacitados para obtener eso, pues no se perdió en absoluto ningún aspecto de productividad, ni de calidad, ni de aprendizaje con nuestros estudiantes. Ahora, con los programas culturales, ya sean exposiciones o pictóricas o programas musicales de algún tipo, o los programas de presentaciones de libros que hagamos en la casa y que tengamos esto, pues todos vamos a transmitirlos también en vivo a través de nuestros canales en Facebook, seguramente, que tú eres el experto que nos apoyas tanto en esto. Entonces, cualquier cosa que hagamos en casa a partir de ahora, vamos a tener las dos modalidades y la gente tendrá la opción. A mí me gustaría volver a ver lleno nuestro auditorio y nuestro espacio cultural, como siempre lo hemos tenido en el pasado, pero sí reconozco que sería una tontería perder la contraparte, la otra parte, que es acercar nuestros programas a nuestro auditorio en la comodidad de su casa y que pueden seguirlo como estuvieran con nosotros. Ellos escogerán qué tendrán que hacer. Y tal vez para ir cerrando esta intervención mía, pues todo esto que haremos en casa, pues tendremos que tener siempre la guardia muy levantada. O sea, no podemos descuidarnos. Déjeme decirle a los que nos siguen que parte de las condiciones para participar en nuestros eventos presenciales es que estén ya con el esquema de vacunación completo. O sea, son programas que estén con toda la inmunidad ya adquirida, son bienvenidos.
No quiere decir que los otros no sean bienvenidos, pero no es deseable que vengan. Entonces estamos dirigiéndonos a aquellos que ya han tenido el esquema completo y van a usar cubrebocas todo el tiempo adentro de la sede. Además de todos los procesos de limpieza permanente que realizamos, esto vamos a asegurar que el que venga, que quiera estar con nosotros, tendrá que tener y mostrar su capacidad de haber adquirido la inmunidad completa en su esquema de vacunación. Y el cubrebocas pues llegó para quedarse. Y muy atentos porque lo último que queremos con estas condiciones del COVID es que sabemos que la gente, aunque esté totalmente vacunada, pues también se puede contagiar y puede transmitir el virus, aunque uno ni se da cuenta de eso, y esa es la realidad. Y esto me lleva a concluir con algo que es un término que vamos a tener que empezar a familiarizarnos con ellos. Una cosa son las, este, las epidemias que ya conocimos, así comenzaba. Esto es un tema que hablamos en el pasado. Una epidemia que agarra y una enfermedad que engloba a la población total de un país o de una ciudad, y es una epidemia, pero que se controla ahí, a una cuestión de una pandemia, que eso ya es universal, ya agarró, lo que estamos viendo es una pandemia porque todo el mundo está siendo afectado por lo mismo. Pero cuando las pandemias no se acaban, y no se acaban nunca porque el virus va a permanecer con nosotros, pues el nuevo vocablo para que se vayan familiarizando es endemia. Eso es lo que sigue. Entonces el COVID se está traduciendo a convertirse en una enfermedad endémica. Vamos a vivir con él, vamos a estar permanentemente expuestos a él, igual que lo que es la influenza o cualquier otra gripa. O sea, la gripa no se desaparecen, siempre viven con nosotros y nos acostumbraremos a estar nuevamente seguramente con unos reforzamientos de la vacuna en algún momento para asegurarnos que estamos protegidos. Igual que todas las vacunas que uno le pone en las farmacias, son padecimientos que están permanentemente en el exterior y nosotros podemos caer y enfermarnos con ellos. Entonces el COVID llegó para quedarse. La única manera que pudiera esto limitarse, ya saliéndonos del tema de la educación, es pensar que si tuviéramos la capacidad, como en el pasado, el ser humano logró desaparecer la viruela. La viruela era una tragedia, mataba a mucha gente. Pero todas las naciones, una vez que hubo vacuna contra la viruela, se inmunizó a todos, hasta que no hay un nuevo caso de viruela en el mundo. Desapareció la viruela. Para que esto sucediera, tendríamos que lograr una cuestión similar. Claro que somos muchos, miles de millones de más, para que en cierto momento no hubiera un huésped que le permitiera al coronavirus reproducirse y mutar. El problema de la gente que no se vacuna no es solo que son necios y tercos, con todo respeto, pero que permiten ellos contagiarse a otros no vacunados. Pero cada vez que el coronavirus entra en un organismo, en un cuerpo humano, tiene la capacidad de aprender y mutar. Entonces la mutación, esta variante Delta, es una mutación del primero. Pero entonces, mientras tengamos un gran número de gente que sigue sin vacunarse, que está con esta situación de recibir a la infección, pues estamos expuestos a que la cuestión siga mutándose. Este padecimiento actual, pues como dicen ahorita, pues esta pandemia es una pandemia de los no vacunados. Los hospitales están llenos de individuos no vacunados. Entonces, regresando a lo nuestro, en casa estaremos regresando a los eventos presenciales y únicamente los completamente vacunados son bienvenidos a apoyarnos, a acompañarnos. Aquellos que no, preferimos que nos sigan en línea, y esto siempre cuidando la salud y nuestra preocupación por toda nuestra comunidad que nos sigue en UNAM Chicago, Chava. Así veo las cosas en este momento. Muy bien, pues un panorama muy completo el que nos ha dado doctor sobre el regreso a actividades presenciales, y yo creo también que en la medida que seamos más responsables, que nos vacunemos, que sigamos al pie de la letra las indicaciones de las autoridades de salud, pues vamos a poder superar un poco más esta situación de la pandemia, y obviamente esto nos va a permitir tener una apertura más amplia a cualquier actividad presencial que querramos asistir, ¿no? Así es que pues le agradecemos mucho, doctor, que nos haya platicado cómo está la situación, porque sí hay personas que nos han estado preguntando
cuando abrimos, cuando regresamos, por ejemplo, al estudio, en la radio, cuando regresamos a otras actividades. Y ya con esto que usted nos acaba de mencionar, pues ya nos da una mejor idea de hacia dónde estamos y qué es lo que podemos esperar, ¿no? Así es que le agradezco muchísimo la participación el día de hoy en este programa, en esta cápsula informativa. Nada que agradecer, Chava, todo lo contrario, gracias a ti y a SPR, a tu disponibilidad y tu tiempo para transmitir y estar cerca de nuestros compañeros que nos siguen y nuestros amigos de UNAM Chicago. Gracias. Por supuesto, gracias. Y por supuesto, amigos, les recordamos que así como nos dice el doctor, pues todos esos eventos que ustedes estaban acostumbrados a visitarnos en las instalaciones, pues vamos a poder seguir compartiéndolos con ustedes a través de esta modalidad virtual que ya no es la nueva realidad, va a ser la realidad de aquí para adelante. Así es que los invitamos a seguirnos y acompañarnos y a compartir con nosotros todo lo que les ofrecemos en estos espacios. Doctor Javier Laguna, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Amigos, un placer. Será hasta una próxima cápsula informativa. Soy Salvador España de Spanish Public Radio.